Buenos días a todos. Muchas gracias por la espera. Este es el coloquio de la Escuela de Matemática en febrero 2023. Tengo el placer de presentarles al doctor Oscar Armando Hernández Morales, quien actualmente se desempeña como investigador colaborador en la Universidad de Sao Paulo y también está afiliado a la Universidad del Estado del Amazonas. Brevemente, permítame ofrecer unas palabras adicionales para presentarles al doctor Oscar Armando. Él ha, en años recientes, luego de su titulación como doctor y su carrera como postdoctoral como investigador, ha tenido muy gentilmente el tiempo y paciencia, ¿verdad?, de colaborar con la Escuela de Matemática. Concretamente, para dar un ejemplo, en eventos como la Escuela de Matemática de Latinoamérica del Caribe, Malca 2023, él funge como organizador de dicho proyecto y además, pues, hace un poco de tiempo atrás, teníamos las jornadas de álgebra, cuya primera edición también fue iniciativa del doctor. Así que ciertamente se trata de una persona que no solo cuenta con una relación muy cordial con varios de nuestros colegas de la institución, sino que pues de manera muy noble y desinteresada, a pesar de que, debo aclarar, él no cuenta con ninguna vinculación laboral con la Universidad de El Salvador. Él ha perseverado en este esfuerzo por mejorar el nivel de las matemáticas puras en El Salvador. Así que, sin más que agregar, pues me gustaría que pasemos a la conferencia que se titula Un método combinatorio utilizado en física matemática. En fin, lo dejo con el doctor Oscar Armando y muchas gracias, Oscar, nuevamente por tu tiempo y disponibilidad. Adelante. Gracias, yo soy el que te agradezco y a todos los que me están asistiendo ahorita por tomarse el tiempo para escucharme un poco sobre lo que voy a trabajar. Bueno. Básicamente lo que quería comentarles en este momento, bueno, primero, antes que nada, si no se me escucha o tienen algún problema, por favor me avisan. Creo que está todo bien por el momento, ¿no? Entonces, lo que les quiero comentar en el día de hoy un poco es acerca de, bueno, un método combinatorio que es utilizado en la construcción de varios objetos matemáticos importantes, tanto como en la matemática en sí, por sí solos son interesantes, pero son más interesantes aún porque tienen una relación directa con problemas en física. Y de hecho, la motivación de toda la investigación es justamente que viene de la física, ¿no? Es decir, esa es la importancia en realidad, más que la importancia matemática o el hecho de que es álgebra, que es la parte que trabajo, pues realmente tiene una aplicación directa en física. Entonces puedo decir que tanto en física como en matemática es interesante en sí. Pero esta parte es más introductoria a lo que les quería comentar. Para quien conoce un poco de mi trabajo o quiere conocer más, déjenme adelantarles que estas son las referencias. Aquí están los artículos publicados y de lo que más o menos les voy a comentar es básicamente lo que aparece una parte en mi tesis de doctorado. Ese es el día de hoy que les voy a comentar. Si a alguien le interesa más aprofundar más en el tema, hay mucha cosa que hacer. Y solo señalo que ese método combinatorio fue inicialmente descrito aquí en este artículo construcción combinatoria de módulos de Helfand-Zetten. Vale decir que la revista es Avances en Matemática, es justamente uno de los avances más importantes que se ha tenido en esta teoría. Y de hecho yo tuve la suerte, es mucha suerte de estar en el momento y en el lugar correcto,
porque cuando estaban comenzando a discutir este artículo de avances en matemática, yo asistí a los seminarios que se hacían de discusiones de esa parte. Entonces tuve el privilegio de comenzar con esa teoría. Y fue ese justamente, digo suerte porque fue eso lo que me permitió avanzar. Eso es lo que da el punto de quiebre en lo que yo estaba haciendo, porque sin ese artículo pues realmente sería mucho más difícil la teoría. Entonces claro que como es un método de construcción, es combinatorio, tiene esa ventaja. La desventaja es que no es tan general, es decir, tiene algunas restricciones y entonces uno no puede decir que ya tiene todo lo que uno quiere. Esa es una parte complicada, pero la teoría en sí, en más general, sin ese método es mucho más complicado. Entonces lo que les voy a comentar ahora es justamente eso, ese método que nos permite construir esa parte. Antes de entrar en el tema en sí, ¿por qué digo que física matemática? Porque de hecho los fundamentos de la teoría que se trabaja, que es básicamente en álgebra de vértices, de lo que ustedes quieren traducirlo a vertex álgebras, es álgebra de vértices. De hecho, tienen varios libros, este es para iniciantes. ¿Y por qué es interesante este libro? Porque en el fundamento de los axiomas de álgebra de vértex viene, si ustedes se fijan aquí en este primer capítulo, el autor motiva los axiomas que vienen de física, justamente. Estos son axiomas, si se fijan, aquí está el espacio de Minkowski. Entonces, él habla de espacio de estado en un espacio de Hilbert, el vector vacuo, una representación unitaria. Es decir, esos son los axiomas que los físicos comenzaron a trabajar. Eso es teoría de campos cuánticos. ¿Ya? Esa parte viene de la física directamente, es decir, no necesitan nada, digamos, de álgebra para trabajar esta parte. Eso en realidad viene de lo físico. Y justamente lo que motivó fue toda esta teoría. Entonces, lo que se hizo fue generalizar estos axiomas. ¿Ya? O sea, ya uno no habla necesariamente de un espacio de Minkowski, es un espacio más abstracto, y ahí donde entra el álgebra, ¿no? Que ya uno se olvida de la aplicación, de dónde es que vino, y simplemente dice, bueno, mis axiomas van a ser parecidos con esto, pero se puede aplicar a otros espacios, a otros contextos que no necesariamente tienen que ver con el original, que es de la física. Tanto es así que existen otras vertientes de esta misma teoría y tiene que ver con curvas algebraicas. Esa es otra visión un poco diferente, que en principio uno puede decir, bueno, no tiene nada que ver o una cosa con la otra, y realmente no tiene relación directa, así, inmediata, ¿no? Pero la motivación, que es lo que les quería mostrar en este libro, viene de esa parte, de esa parte de más geométrico, más de análisis, esa parte. Inclusive aquí habla de interpretación analítica de de los axiomas. O sea, él motiva vía análisis, por qué que uno va a hacerlo, si ustedes ven variable compleja, análisis de variable compleja. Entonces, eso viene del análisis, es otra motivación. Es otra cosa que justifica por qué es interesante trabajar esta teoría. Entonces, habla de series de Laurent, de series formales, de series de potencias en números complejos, se habla de series de Fourier, es decir, es toda una parte analítica que sirve para justificar, insisto, por qué trabajar en esto es interesante. De nuevo, al final uno lo que hace, bueno, de dar una definición abstracta de esto y se satisfacen los dos contextos que les acabo de mostrar en la teoría general. Entonces uno se olvida de eso y simplemente se pone a trabajar en álgebra y parte más categórica de la
de la teoría. Entonces, eso más o menos es donde está este trabajo, ¿no? En la parte, estoy escondiendo esa parte de física matemática en sí, porque no daría tiempo a explicar toda esa teoría, pero es lo que motiva y es lo que justifica los resultados. Entonces, hoy simplemente les voy a comentar rápidamente una construcción para un tipo de módulo. Insisto, no necesariamente son todos, pero es un tipo de módulo interesante, que son módulos de Helfand-Zettner. Y para el álgebra es el n+1, o sea, para las matrices de n+1 por n+1, pero de trazo cero. Eso sería básicamente. Eso tiene una estructura de álgebra, pero no tienen que preocuparse. Ustedes pueden pensar en álgebra lineal, o sea, son matrices y tienen trazo cero. Eso es lo único que tienen que saber. Eso tiene una estructura, una forma de multiplicar un poco diferente con lo de la multiplicación de matrices, pero se utiliza también, se define una cierta multiplicación. Y a partir de ahí vamos a definir algunos módulos que son interesantes, que llamamos módulos de relaciones, que es lo que se puede construir utilizando el método combinatorio. Al final quería comentarles también una otra visión, tal vez un poco más interesante inclusive para los físicos, que es simplemente otra forma de ver los mismos módulos por operadores diferenciales. Entonces, esa es una otra construcción que no tiene nada que ver con el método combinatorio que les voy a platicar, pero es interesante también. Y esta parte de operadores diferenciales es más físico, más los geómetras usan esa visión también. Es decir, es importante tener otra visión porque son maneras diferentes de trabajar y porque a veces uno de manera algebraica o combinatoria es muy difícil, la combinatoria se complica rápidamente y a veces geométricamente es más fácil de ver las cosas. Entonces, solo a modo de comparación de esas técnicas, digamos, diferentes. El problema que yo quiero abordar en general es esta parte, dada esta álgebra de Lie, es el n+1. En los complejos, eso sí es importante decirlo y resaltarlo, porque son entradas en los números complejos. Eso puede parecer algo insignificante, es decir, o tal vez sería mejor trabajar en los números reales, con entradas matrices en los números reales, pero eso, solo hacer ese pequeño cambio de los complejos a los reales, realmente complica demasiado la teoría. Hay gente que trabaja en álgebra de Lie sobre los reales, pero hay cosas que no funcionan, simplemente no funcionan. Y les puedo dar un ejemplo bien sencillo, que no toda matriz es diagonalizable, por ejemplo, en los reales. Eso es una cosa así bien básica de álgebra lineal y no vale en general. Entonces, por eso es que uno trabaja en los complejos, porque esos detalles técnicos uno no los quiere estar discutiendo o separando casos, cuándo sí podría o no ser diagonalizable la matriz. Entonces, simplemente decimos que sobre los complejos, los físicos trabajan mucho ese contexto también sobre los números complejos. Entonces, hay varias justificaciones por qué álgebras tendría que ser sobre los complejos y no sobre los reales. Pero el problema en sí, el problema grande, digamos así, que está en abierto todavía, eso, el problema completo es un problema que estoy trabajando ya hace algunos años, y es describir todos los módulos inducidos parabólicamente que sean admisibles. Admisibles en el sentido de álgebra de vértex afín universal. Ese es el problema en general. Y algunos avances, solo les comento que esa técnica combinatoria me permitió, fueron estos. Son bien modestos los avances. Para un álgebra de Helfand-Zettner hay que fijarla y se obtienen módulos importantes que son llamados módulos de peso máximo. Esos son los primeros. En teorías de álgebra de Lie son los módulos que son como la base, digamos así, o la piedra fundamental sobre la cual se trabaja en módulos sobre álgebra de Lie. Describir esos módulos es muy, muy importante. De hecho, es una subcategoría de módulos. Quien conoce la subcategoría O es simplemente una categoría menor de módulos
que pues estos módulos de peso máximo describen la categoría completamente. Entonces ese es un primer paso muy importante. Cuando uno quiere generalizar a módulos inducidos, esto ya viene con la parte de tensores, hay que definir ciertos tensores, entonces es un poco más general y nosotros construimos algunos de esos módulos, solo que esta palabra limitado significa que lo voy a decir así de manera simple, los espacios, los autoespacios de valores, de autovalores y autovectores, esos autoespacios tienen dimensión limitada, es decir, tienen una cota superior, esos autoespacios. Son de dimensión finita, pero más que dimensión finita, ellos no pueden crecer hasta más de una cota. Entonces son una especie de espacios vectoriales bien especiales. Entonces, claro que uno quisiera quitarles hipótesis, ¿no? Quisiera que fueran todos de dimensión finita, pero no necesariamente acotados. Pero en esas condiciones construimos esos módulos inducidos. Y más general, sin esa condición de ser limitado, construimos módulos inducidos, pero ahora sí para el álgebra SL2, que sean simples y tienen que estar en esta órbita minimal o principal. Órbita en el sentido de geometría, que es una órbita nilpotente, es decir, los elementos hasta una cierta potencia comienzan a anularse a partir de ahí. En ese sentido sería más geométrico, pero entrando específicamente concretamente a la construcción, uno puede en principio olvidarse de ese contexto físico y de toda esa parte de álgebra de vértex, porque esta es una construcción importante en sí, y es la parte combinatoria, que es lo que les quería platicar. Entonces, vamos a comenzar a definir nuestro espacio vectorial. Eso es lo primero. Es decir, ¿cuáles son los vectores en mi base del espacio? Bueno, los vectores van a tener esta forma triangular. Es un arreglo que uno hace de números complejos y que los coloca de esa forma, como si fuera un triangulito, ¿verdad? Esa es la forma en la que uno los va a configurar. Esas son las configuraciones. Es tan arbitrario como decir que las matrices son rectangulares y yo pongo en forma rectangular los números. Ahora no, ahora lo voy a hacer en forma de triángulo, de tablero, como uno le llama aquí, ¿verdad? Esa forma triangular nada más. Pero cada entrada es un número complejo, ¿verdad? Arbitrario. Eso es lo que, cada uno de esos tableros, que es llamado tablero de Helfand-Setting, cada uno de esos tableros es un elemento en la base, ¿verdad? Esa va a ser mi base, una base del espacio vectorial, y como espacio vectorial no complejos, él siempre va a ser de dimensión infinita, como espacio vectorial, ¿ya? Porque las entradas son arbitrarias, es decir, B31, B32, 33, 21, 22, todos son números complejos arbitrarios. Entonces, en ese sentido, el espacio vectorial es de dimensión infinita. Es un C espacio vectorial. Lo que sucede es que la pregunta es si ese espacio vectorial es un módulo para álgebra de Lie. Esa es la parte difícil de responder en general. Como espacio vectorial está claro, siempre es un espacio vectorial sobre lo complejo, pero lo que yo quiero es darle una estructura adicional. O sea, que las matrices de SLM+1 actúen sobre ese espacio vectorial y eso me dé una estructura de módulo. Módulo es una cosa un poquito más general que espacios vectoriales. Básicamente uno lo que cambia es, en lugar de decir que estoy trabajando con conjuntos sobre un cuerpo, sobre un campo, voy a decir que son conjuntos sobre un anillo. Entonces lo que le quitan es nada más el hecho de no ser un cuerpo, no ser un campo, y trabajan solo con anillos. Cuando trabajan solo con anillos, entonces eso ya no es un espacio vectorial, sino que un módulo. Entonces, el álgebra de Lie en particular es un anillo, y no necesariamente es un módulo, es un campo.
Entonces, para que ese espacio vectorial sí sea un módulo para álgebras de Lie, yo necesito imponer algunas condiciones, y esa es la definición que aparece aquí. Estas llamadas relaciones entre las entradas, este es un conjuntos especiales de relaciones, básicamente, que son definidos por los autores, y esa es la base del método combinatorio. Esto es lo que quiere decir básicamente que estoy definiendo un grafo, ¿ya? Esos conjuntos me van a decir, bueno, cuáles son los vértices del grafo, de dónde comienza y a dónde termina. Eso es lo que está diciendo aquí. De dónde comienza en IJ y termina en I-1T. Eso, para cada uno de esos pares, yo puedo asociar una flechita, ¿ya? Y eso me va a dar un grafo orientado, porque un grafo orientado necesito que sea en esa orden, o sea, que sea de IJ a I-1T, en ese orden, ¿ya? Yo siempre voy a asociar esas flechitas, entonces eso me da los vértices y eso me va a formar un camino, pero es un camino ordenado, ¿ya? Ese conjunto, que son básicamente lo que voy a ver aquí, lo que me voy a fijar no es en el valor de la entrada, ¿ya? Eso es importante decirlo. Aquí no me voy a fijar en los valores, me voy a fijar que voy a comenzar en 3,1, por ejemplo, y voy a terminar en 2,1. O que voy a comenzar en 2,1 y voy a terminar en 3,2. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Que puedo bajar una línea o puedo subir una línea. O puedo mantenerme en la misma línea hacia la derecha. Entonces son los 3 movimientos que son permitidos. Y solo entre líneas consecutivas. Es decir, no puedo ir de 3,1 directamente a 1,1. No puedo. Eso no es. Tengo que ir de 3,1 a 2,1 y después de 2,1 a 1,1. Así sí podría. Entonces necesitaría 2 flechas, ¿ya? Eso es lo que están diciendo esos conjuntos. O puedo ir de 1,1 a 2,2 y de 2,2 a 3,3, por ejemplo. Pero entonces, de nuevo, necesito 2 flechas. Nunca voy a poder decir que voy de 1,1 sin pasar por 2,2 y llego directamente a 3,3. Ese grafo no está definido. No voy a considerar esos grafos. ¿Existiría? Sí. ¿Podría ser alguna cosa interesante? No sé. Pero para la construcción es importante que sea solo entre líneas consecutivas, ¿ya? Y aún así, no es cualquier camino que yo voy a poder definir. Bueno, yo lo puedo definir, pero la cuestión es que no es cualquier camino que me va a dar una estructura de módulo para el álgebra de Lie. Ese es el problema, ¿ya? Eso es lo que no es evidente, no es trivial. En general, ese es, de nuevo, un problema en abierto por sí solo. Nada, no tiene nada que ver con álgebra de vértex ni nada. Es un problema en sí, combinatorio, y que sería bien interesante poderlo resolver en general. Hasta el momento solo tenemos algunas conjeturas, algunas condiciones para el grafo que nos dicen, bueno, esas condiciones dan un modo, ¿ya? Entonces, básicamente, estos conjuntos de relaciones son los que dan esas flechitas. Y cuando tienen esos conjuntos, entonces ese conjunto se llama admisible, que permite una admisibilidad si el espacio vectorial que yo genero tiene una estructura de módulo para el álgebra de Lie. Básicamente, eso es lo que yo estoy buscando. ¿Cuáles de esos conjuntos, al imponer esas condiciones entre las líneas consecutivas, me da una estructura, a ese espacio vectorial le da una estructura de módulo para álgebras de Lie? Y más que eso, estructuras de álgebras de Lie con fórmulas llamadas clásicas, hoy les llamamos clásicas, porque pues Helfand y Zetlin que iniciaron con eso, y ellos definieron cuáles fórmulas son.
No las voy a mostrar aquí, no viene el caso, eso son conocidas, pero son ciertas fórmulas que dan una estructura de módulo a esto. Entonces, es importante decir que pueden existir otras fórmulas que no sean del Helfand-Sedlin que den a este espacio vectorial B de C de B, a este espacio vectorial, una estructura de módulos sobre el álgebra de Lie. Eso es posible también. Pero yo estoy interesado solo en estas fórmulas. Y para respetar esa fórmula, para que todo funcione, necesito imponer ciertas condiciones al grafo. ¿Ya? Entonces, es importante. Y aún así, con estas restricciones, yo puedo construir ejemplos importantes de módulos, varios módulos. De hecho, Helfand y Sedlin lo que hicieron fue construir módulos de dimensión finita. Ese fue el trabajo original de ellos en 1950. Ellos describieron todos los módulos de dimensión finita para álgebras de Lie, para SLN. Para esa álgebra están descritos todos los módulos. Ese fue el trabajo original. Y con esa misma fórmula, lo que se pretende es extender ese resultado, pero para módulos de dimensión infinita. Y ahí es donde viene el problema. En dimensión infinita son demasiados módulos. La categoría es extremadamente grande. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, trabajar con ciertas familias de módulos, que son módulos genéricos, módulos inducidos que son densos, módulos que son admisibles en el sentido de álgebra de vértex. Son varias familias que el método permite construir y que con eso ya es bastante. Ya por lo menos tengo mis resultados que yo quiero. Yo no quiero resultados en general, yo quiero resultados en el sentido de álgebra de vértex. Y los físicos me dicen las condiciones que deben de cumplir ciertos módulos para que sean módulos sobre álgebra de vértex. O por lo menos algunos que a los físicos les interesan. Entonces, las condiciones ya son dadas. Y ahí el problema viene, bueno, ya tengo mis condiciones, ahora, ¿cuáles son de esto que yo puedo construir? ¿Cuáles son los que cumplen esas condiciones? Que eso tampoco es trivial decirlo, en general. Pero en el método en sí, en el método que ellos imponen, bueno, dicen, el espacio vectorial va a tener una estructura de módulos. Si yo cuando mire el grafo asociado, el grafo asociado tiene esta parte o esta parte aquí entre líneas consecutivas. ¿Ya? Ya voy a dar algunos ejemplos donde ustedes ven grafos diferentes y siempre van a ver para dos entradas consecutivas en la misma línea, aquí K y KJ, son entradas en la misma línea, no necesariamente entradas consecutivas, pero sí están en la misma línea. Y entonces cuando veo eso para la línea de arriba y la línea de abajo, el grafo que yo formo es este. O tienen una flechita subiendo y una flechita bajando. Entonces, cuando yo veo la componente conexa del grafo, porque el grafo puede ser un montón de pedacitos, pero en cada pedacito conexo, o sea que hay un camino que no salgo del grafo, tiene que verse o o esta configuración. Con esas condiciones, yo estoy seguro que la estructura que tengo, el espacio vectorial que tengo, es un módulo para el álgebra de Lie. Y solo con esa construcción. Entonces vean que tengo que tener un cuidado a la hora de definir el grafo. No es tan arbitrario el grafo que yo puedo generar. Y esa es la parte difícil generalmente. Es decir, yo tengo mi grafo y quiero lograr visualizar que esto se satisfaga. Esa es la parte interesante de la teoría. Entonces, si alguien es bueno en la teoría de grafo o es bueno en combinatoria, pues aquí hay un problema que por sí solito es difícil y es interesante. Y están abiertos. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos. Tengo para SL4, para SL4 n vale 3.
Entonces tengo un tablero de altura 4, tengo 4 líneas. Y aquí lo que está diciendo es que tengo flechitas entre 3, 1 y 2, 1. Tengo flechitas entre 4, 2 y 3, 2. Entre 3, 2 y 2, 2. Y así por delante. Entonces aquí yo les digo cuál es el grafo. O sea, aquí están las posiciones. Vean que no estoy haciendo referencia a ningún número. Pero en cada posición, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 3, 3. En cada posición hay un número complejo que está llenando ese espacio. Pero lo que importa, que estoy viendo ahorita, es el grafo. Y este grafo satisface las condiciones que el método me pide. Vean que entre 3.1 y 3.2 son entradas consecutivas, pero no hay ninguna relación. Entonces, eso quiere decir que el grafo es desconexo. Entonces no me preocupo. Si es desconexo, no hay problema. El problema es entre 3.2 y 3.3. Ahí tengo que tener cuidado. Porque en ese caso son, bueno, en este ejemplo son consecutivos, pero ahí sí, como son en la misma línea y el grafo es conexo, entonces tengo que tener cuidado con la configuración, si es esta o esta que está sucediendo. No puede tener otra configuración. En este caso, pues sí tiene una flecha que está subiendo y una flecha que está bajando. Entonces satisface la condición, en este caso la condición 2. ¿Ya? Por eso que yo sé que está todo bien. Si tiene otras flechas o no, no importa. No me preocupa, eso no me preocupa. Lo que me interesa es que entre las líneas, entre entradas de la misma línea, se satisfagan las condiciones que yo quiero. ¿Ya? Eso quiere decir aquí, por ejemplo, entre 2.1 y 1.1 no hay ninguna relación, no hay ninguna flecha, no hay problema. Son partes desconexas del grafo si lo veo como un todo. Entonces yo veo el grafo, satisface, ok. Entonces ahora me pregunto, un tablero, por ejemplo, que satisface ese grafo. Sería este. ¿Por qué? ¿Qué significa la flechita bajando entre 3.1 y 2.1? Significa que yo cuando hago la diferencia entre esa entrada y esta de aquí, esta diferencia es entera positiva. Entera no negativa, perdón. Entre esta 3.2 y 2.1. Esa diferencia es entera. Entonces, por eso que hay una flechita bajando. Cuando hay una flechita subiendo, que sería este caso, entre 2.2 y 3.3, hay una flechita subiendo. Eso es lo que significa que si yo hago la diferencia de 2.2, que es 0 en este caso, y 3.3, que es menos 1 en este caso, esa diferencia es entera positiva. Eso es lo que me está diciendo la flechita para arriba. Que yo voy a ver las diferencias y esa diferencia es entera positiva necesariamente. Y cuando veo la flechita horizontal en el grafo, es esta de aquí, entre 4.3 y 4.4. En esta flechita, aquí la diferencia puede ser positiva o 0 también. No importa si es 0. Eso no me preocupa. La única flecha en la que no puede dar 0 la diferencia es la que va subiendo. Siempre tiene que ser entero positivo. Siempre. La que sube. Esta que está bajando puede ser 0 o entero positivo. Y la que está a derecha puede ser 0 o entero positivo. Y tiene un detalle. Hay un detalle importante. Que la flecha horizontal puede ser 0 la diferencia solo en la parte de arriba, solo en la línea superior del tablero. Aquí no permito, en 3.2 y 3.3, no permito que la diferencia sea 0. Tiene que ser diferencia positiva. Y si se fijan, es justamente lo que está sucediendo, porque como yo estoy subiendo, ya la diferencia entre 3.2 y 4.3, ya estoy diciendo que es una diferencia que es entera positiva. ¿Ya? Esa diferencia es positiva. Como aquí estoy a la derecha, podría ser 4.3 y 4.4 podrían ser iguales. Y entre 4.4 y 3.3 podrían ser iguales. Pero como
hay una diferencia estrictamente positiva, entonces no hay como 3,2 y 3D sean iguales. Tienen que ser diferentes y a la diferencia es positiva. Esas son las únicas, digamos, restricciones que tiene. No, nunca puede aparecer entradas iguales abajo del tablero, solo en la línea superior. Por eso ustedes ven aquí, por ejemplo, que -1 aparece en la parte de arriba. Pero aquí, a partir de la segunda línea, de arriba para abajo, si ven, todos los números son diferentes. En esta aquí son diferentes y bueno, y aquí no hay ningún otro número, entonces es diferente. Entonces, esos son, digamos, los cuidados que uno puede tener. ¿Ya? Porque aquí en este ejemplo, en este mismo ejemplo, yo podría poner, en lugar de 0, podría poner -1. Arbitrariamente. Como espacio vectorial, no pasa nada. Es un espacio vectorial de dimensión infinita. Igual que el que estoy mostrando aquí. Lo que pasa es que el método no va a funcionar. Solo por el hecho de que aquí, en lugar de 0, puse -1. ¿Ya? Entonces, no, ese método aquí, en ese caso, no va a funcionar. No tengo una estructura de módulo que yo quiero. ¿Ya? Puede ser que con otras fórmulas, con otra acción, como uno habla, sea módulo, pero no con estas que yo estoy definiendo. Entonces, a partir de un tablero, ¿cómo yo voy a, por qué que yo digo que es un espacio vectorial de dimensión infinita? Si yo solo tenía apenas en cada entrada solo tenía un número y son fijos. Yo fijo cada entrada con un número. Pero lo que sí puedo hacer es a cada entrada, excepto la de arriba. ¿Ya? La de arriba siempre va a ser fija. Esos son números que no se van a mover. Pero a partir de la segunda, yo puedo sumarle o restarle un número entero a cada entrada, a cualquier entrada. Yo le voy a poder sumar 2 o -2 a este número pi. A 0 le puedo sumar un -3 o -4 o 7, lo que sea. En cada entrada puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, por eso es que es de dimensión infinita, porque L, M, N, R, S y T son enteros arbitrarios. ¿Ya? Entonces voy a tener un montón de tableros asociados con el original, con este que definí al principio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer cuando hago eso? Que lo que tengo que escoger son los tableros que satisfacen el mismo grafo, exactamente el mismo que este satisfacía. Este tablero satisface este grafo. ¿Ya? Entonces, de los tableros que yo agarré aquí, que en principio son infinitos, yo tengo que ver cuáles son los que sí siguen satisfaciendo el mismo grafo. O sea, por ejemplo, aquí de 3,2 para 4,3, la flechita tiene que ir para arriba. O sea, de 3,2, si hago la diferencia de 3,2 y 4,3, esa diferencia tiene que ser estrictamente positiva. Y aquí S es cualquiera. Entonces, en algún momento S puede ser mayor o menor que -1, porque es arbitrario. Entonces yo voy a escoger los S de tal manera que S menos -1 sea positivo, entero positivo. ¿Ya? Entero siempre sería en ese caso, la diferencia siempre sería entera. Lo que tengo que tener es cuidado que S menos -1 sea entero positivo. ¿Ok? Es eso nada más. Entonces, si se fijan, en cada parámetro tengo que tener un cuidado para que las diferencias sean respetadas originalmente. O sea, entre S y N, la diferencia puede ser entera, no negativa. O sea, pueden ser iguales. No hay problema si son iguales, pero siempre tiene que ser o S menos N tiene que ser entero mayor que 0 o igual a 0. Y así, eso es lo que
lo que en cada tablero, o sea, en cada tablero tengo que ver que satisfaga este mismo grafo. Y esa es la parte un poco difícil generalmente de lograr visualizar. ¿Cómo escoger esas entradas? O sea, cómo escoger los parámetros L, M, N, R, S y T enteros para que esos nuevos tableros sigan satisfaciendo el mismo grafo. Ese es uno de los primeros problemas. En general, pues uno simplemente impone las condiciones. Uno impone las condiciones, va haciendo esas diferencias entre las entradas y bueno, resulta un conjunto de desigualdades, ¿ya? M tiene que ser menor o igual que R, S tiene que estar entre menos 1 y 1, T tiene que ser menor o igual que 0, N tiene que ser mayor o igual que T y menor o igual que S. Entonces, simplemente cuando uno impone esas condiciones para que las diferencias respeten las flechas, por decirlo así, entonces uno tiene este sistema de desigualdad. Vean que en este caso L y R son arbitrarios, continúan siendo enteros cualesquiera, pero los demás tienen alguna desigualdad que tienen que satisfacer. Entonces, a todos esos tableros que yo puedo definir que satisfagan estas condiciones, a ese va a ser mi base, esa va a ser la base de tablero del espacio vectorial subyacente. Y con esas restricciones, yo estoy seguro que el módulo que voy a construir es un módulo en el álgebra de Lie, de SL4, en este caso. Yo estoy seguro con las fórmulas que ya fueron dadas por Gelfand y Serting originalmente. Insisto, eso es muy importante, porque uno puede cambiar las fórmulas y entonces no necesitaría preocuparse con eso. O se preocupa con esto y mantiene la fórmula, ¿ya? Entonces, eso es lo que me dice el método. El método me dice cómo encontrar la base del módulo o del espacio vectorial en este caso. Entonces, voy a satisfacer cada sistemita de desigualdades aquí, entera, y ya tengo mi base. Ahora, la pregunta es, y esa es otra pregunta importante siempre, yo tengo mi módulo, ya tengo mi base, pero eso no quiere decir que el módulo es irreducible o que no tiene él siempre puede tener subespacios vectoriales, ¿verdad? Eso es otra pregunta. Yo tengo un espacio vectorial y la pregunta natural es, bueno, ¿ese espacio vectorial tiene algún subespacio dentro de él o no? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo se responde en este caso esa pregunta? ¿Que tiene submódulo o no? En este caso es volviendo al grafo. Eso es lo que uno hace, viendo el grafo. Aquí si se fijan, eso es importante, entre 4.1 y 3.1 no hay ninguna flecha. No puse ninguna flecha. Y este tablero si satisface una relación de diferencia entera. Entre 4.1 y 3.1 hay una diferencia que es entera. De hecho, podría poner una flecha bajando. Es decir, está incompleto el grafo que satisface este tablero. Sí satisface eso, pero además podría agregar una flechita para abajo. Podría porque es entera mayor o igual que 0. Entonces, como el tablero satisface un grafo en el que está faltando flechas, ahí está faltando esa flecha para abajo, entonces en ese caso yo sé que el módulo no es simple o no es irreducible. Ese es o sea, tiene un submódulo dentro de él por el hecho de faltar la flecha. Y esa es la ventaja del método. El método es bien claro. Es decir, si veo el tablero, veo todas las flechas y veo mi grafo, ya sé si es o no irreducible. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para construir un
un módulo irreducible, simplemente agregarle la flecha al grafo. Es solo eso, para que esta que está aquí, que estaba faltando, pues ya esté. Y eso es lo que hago. Entonces, cuando veo este grafo, ya ahora sí, ya sé que el módulo que voy a construir es simple o es irreducible, porque el grafo está completo. Entonces, ¿qué es lo que básicamente sucedió? Pues que tuve que imponer una condición adicional a R en este caso. Vean que al final ahora solo L es entero arbitrario y R está satisfaciendo una diferencia entre M y N. Javier quería preguntar alguna cosa. Sí, yo tengo una duda. Diga. Cuando hace la restricción para S, le permite tomar el valor de -1, pero al hacer la resta, -1 menos -1 le va a dar 0. Y dijo de que tenemos que tomar, en la resta nos tiene que dar solo, cuando es hacia arriba, solo valores positivos. Ajá. Ajá, entonces no había que restringir ese que sea de 0 o -1. Espérate. S está aquí. Entonces, Ajá. entre 1 y menos S puede ser entero positivo. Sí, no, me refiero cuando hace la resta de la otra relación. De S con menos Ajá, 1. ahí. Ajá. Ahí tendría que ser S menos menos 1, tendría que ser entero positivo. Ajá, y da 0. Y da 0, o sea, S puede ser menos 1. Perfecto. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, Porque sí. tiene que ser. Ajá. ¿Sí o no? Sí, sí, gracias. Bueno, si hay algún error me avisan. Pero sí, lo que estamos diciendo es que cuando la flecha es hacia arriba, entonces tiene que ser entero positivo. Cuando es hacia arriba. Esa puede ser la duda, pero no sé si quedó claro o hay algún problema. Si no, es simplemente de revisar estas condiciones, pero sí, veo que sí entendiste que cómo salen estas desigualdades. Eso es lo que Sí, sería más sí. importante. Habría que revisar con cuidado si son este sistema de desigualdades, pero básicamente ver la flechita y hacer las diferencias. Y aquí la cuestión es que quería revisar también que estaba faltando una flecha aquí, pero no, yo dije que faltaba para abajo, pero ¿quién dice que no puede faltar para arriba también? Porque R, como es arbitrario en principio, entonces podría ser un entero de tal manera que la diferencia ahora sea entre pi más R y pi, esa diferencia sea positiva. Entonces la flechita también podría ir para arriba. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser hacia abajo, puede ser hacia arriba, por el R, si es variable, cualquier entero. Entonces, son dos casos en los que puedo completar el grafo. ¿Ya? Puede ser para abajo o para arriba. Entonces, en los dos casos, tengo dos módulos ahora sí simples. Simple porque no va a haber otra forma de agregar más flechas. Cuando ya ponga esta de aquí, a este tablero y respeta las condiciones, entonces ya va a estar completo el grafo. ¿Ok? Entonces, ahí tengo mis dos módulos simples que serían submódulos, del módulo original donde estaba faltando la flecha. Es eso. Esa es la conclusión. Entonces, ese módulo que tiene un grafo asociado tendría dos pedazos. Y viendo para este grafo, entonces uno dice, bueno, está la flecha, es el tablero, perdón, donde la flecha es hacia arriba. Y en este caso, la diferencia entera positiva. Entonces, ese es otro módulo. Y las condiciones, pues, se satisfacen de la misma manera. ¿Ya? Entonces, eso por lo menos me resuelve el problema de irreducibilidad del módulo. ¿No?
aquí tengo otro ejemplo que de por sí solo es interesante en teorías de álgebra de Lie. Es uno de los módulos más estudiados y más importantes, que le dio más, pues digamos, el primer impulso, uno de los primeros grandes impulsos a la teoría, que fue un módulo de Verma. Verma, pues, él definió en su tesis de doctorado, definió estos módulos. Después les llamaron módulos de Verma. Esos son un tipo de módulos que son inducidos o son construidos a base de un tensor, donde el espacio vectorial, uno de los factores del tensor es de dimensión 1, el espacio vectorial, y el otro es el álgebra toda. Entonces es una forma bien particular de construir módulos, bien específica, porque es un producto de tensores donde un factor es el álgebra de Lie completo y el otro es un espacio de dimensión 1. Eso fue lo que él definió, y es interesante saber que en ese momento mucha gente pensó, pero eso es simple, es fácil de describir, y lo es. Un factor de dimensión 1 y el álgebra completa. Eso es sencillo. Y pues sí, pero lo que sucedió después, a partir de eso, es que se dieron cuenta que estudiar ese tipo de módulo de Verma no es tan sencillo como la definición en sí. Es decir, puede tener muchos submódulos dentro de él. No es tan fácil verlos, no es tan inmediato encontrar cuáles son o dónde están esos submódulos o cuáles condiciones debe satisfacer. Entonces, a partir de ahí se dieron cuenta, bueno, no, la definición es simple, pero estudiar esos módulos no resultó nada trivial, y fueron muchos trabajos los que se hicieron para lograr entender tales módulos de Verma. Entonces, a partir de ahí, pues se han construido otros módulos de Verma más generales, donde el producto tensorial, pues ya no es necesariamente dimensión 1, pueden tener otras dimensiones. Pero aquí este es un ejemplo de un módulo de Verma que se puede construir con esa forma combinatoria. No quiere decir que cualquier módulo de Verma va a tener esta forma o va a ser posible construirlo. Eso no lo sé. En general no lo sé. Yo sé que en estas condiciones, si yo tengo un tablero así, vean aquí todas son entradas iguales, B1, aquí todas son B2, aquí B3 y aquí es una cualquiera. Pero esas entradas además satisfacen que la suma es menos 6 y que las diferencias entre B1 y B2, B2 y B3, B3 y B4, esas diferencias no son enteras. En esas condiciones, entonces, ese tablero satisface este grafo. Porque si se fijan, solo van para abajo, ¿ya? Y no hay relación entre entradas consecutivas de la misma línea. Entonces, en ese caso, con esas condiciones, yo estoy seguro que el módulo, bueno, que es un módulo con las fórmulas clásicas de Helfand-Zedek, que es un módulo que es simple, porque el grafo es completo, está completo, no falta ninguna flecha, que no tiene cómo tener diferencias enteras entre 3,1, 3,2, 3,2 y 3,3, por ejemplo, no hay. Y entonces ese es un módulo que es un módulo de Verma. Ese es un ejemplo. Un problema sería construir todos los módulos de Verma. Eso no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que ese es un ejemplo de ese tipo de módulo. Y en este caso yo puedo ver la base y simplemente de nuevo haciendo esas diferencias entre las entradas, yo veo que las restricciones me llevan a esto, ¿no? Entonces son todos esos tableros que puedo tener y que las restricciones son esas, ¿ya? Entonces vea que el grafo es bien diferente al grafo que yo tenía originalmente. Y simplemente lo que estoy diciendo, pues, de este módulo que yo había construido aquí, yo sé que es simple. Ahora la pregunta es qué tipo de módulo él es.
La respuesta que les puedo dar en este momento es que no sé. Simplemente sé que es un módulo irreducible. En este caso, viendo el grafo, yo sé que es un módulo de Verma. O sea, es un módulo que sí es conocido en la literatura. Insisto, no es fácil de estudiarlo. Hay mucha teoría en álgebra de Lie que estudia este tipo de módulos. Y entonces sí se ha entendido este de aquí. Entonces digamos que para este grafo ya está bien entendido qué es lo que sucede, cómo se construye. Sé que es un irreducible, en fin, muchas cosas. Otro ejemplo que sí se ha estudiado bastante también es lo que comenté al principio, que son módulos de peso máximo. Esos son otro tipo de módulos que en la literatura se conoce, y a partir de aquí tienen 3 parámetros, parecido con el módulo de Verma. De hecho, de ahí se obtiene. Es un cociente simple del módulo de Verma. Es agarrar el Verma y cocientar por el submódulo maximal, y entonces este módulo que se obtiene aquí de peso máximo es simple, porque ya maté todos los submódulos que tenía. Al Verma le quité todo lo que tenía dentro, entonces quedó simplemente el módulo simple. Y esos parámetros, eso es importante analizar esos parámetros que aparecen aquí. Aquí estoy diciendo que lambda 1 es no entero, lambda 2 es entero mayor o igual que 0 y lambda 3 es entero mayor o igual que 0. En ese caso, yo sé que con esas condiciones, ese es un módulo de Helfand-Settling de relaciones donde los espacios de peso son limitados, son acotados. Eso me garantiza, y más todavía, yo puedo decir cuál es la cota. Yo puedo calcular porque esa sería la cota. El lambda 2 y lambda 3 son enteros no negativos. Entonces este producto aquí es un número entero y eso me da la cota. En ese caso. Entonces puedo, para este caso particular, pues puedo construir mi módulo. Simplemente impongo las condiciones en la entrada del tablero, que si se fijan es parecido con el Verma, porque son todas iguales aquí, todas iguales en 2, en 3, todas son iguales, entonces es parecido. Lo que va a suceder es que el grafo es diferente. Ya tiene más flechas que el Verma. Aquí 3.2 y 3.3 sí tienen relación. Pero si se acuerdan de las condiciones, pues una de las condiciones es que aparecía un diamante aquí. 3.2, 4.3, 3.3 y 2.2. Entonces, este módulo este grafo satisface las condiciones que se me piden para que sea un módulo. ¿Sí? Y sigue siendo irreducible. Lo que pasa es que ya sé que no necesariamente es un módulo de Verma, es otro módulo. Igual puedo imponer y encontrar las condiciones, las restricciones para las entradas que puedo sumar y restar aquí. Y pues tengo estas condiciones a más. Aquí va a aparecer si se fijan, lambda 2 y lambda 3, que son enteros positivos. En el Verma no aparece. En el Verma aparece libre aquí. Solo aparece L, M, R, S y N. Entonces, el peso que sería lambda 1, lambda 2, lambda 3, no está apareciendo en la base. No influencia el peso. Entonces, creo yo que eso deja claro que depende del grafo, eso puede ser o no simple, y eso puede ser un módulo bien diferente uno del otro, ¿no? Eso es lo que estoy queriendo decir. Eso es bien importante. Entonces, a partir de eso de aquí, construyo mis módulos, pero siempre recordando que tengo que tener el cuidado en satisfacer las condiciones. Y entonces la pregunta es, bueno, y este grafo, que simplemente le quité una flecha, pero es parecido con este. Entonces, mi pregunta va a ser en general, bueno, yo tengo un grafo, ya sé que satisface todas las condiciones que quiero para que sea un módulo, pero ¿y entonces qué pasa si yo le quito una flecha? O si le pongo una flecha. ¿Qué tipo de módulo él es? ¿Él es simple o no?
Y si es simple, pues, ¿qué tipo de módulo es? ¿Qué propiedades tiene? ¿Es un BERMA? ¿Es un peso máximo? ¿Cuáles son las propiedades de ese módulo? La respuesta a esa pregunta es no sé. Es un problema en abierto. Me gustaría saber la respuesta, sería muy importante, pero no sé. No sé, simplemente no sé. Y ahí donde viene la parte experimental, ¿no? Porque, y eso es lo que les quería mostrar también. Aquí simplemente fíjense que el grafo tiene una flecha más o una flecha menos. Entonces, eso es lo que les quería mostrar aquí. El hecho de que tenga una flecha o no. Aquí, por ejemplo, yo hice el reticulado y para construir eso, hacer eso a mano es posible, pero yo no lo hago necesariamente a mano. Yo uso un programa, no sé si todos lo conocen o han utilizado, es un software matemático que se llama Matemática. Existen otros software y ¿para qué quiero eso? Para hacer las cuentas, porque yo tengo un sistema de desigualdades que tengo que respetar y al final lo que yo quiero construir pues es un reticulado, así le llamamos a esto, a un reticulado del módulo, en donde simplemente cada puntito en el reticulado me está marcando las dimensiones del espacio vectorial o del conjunto de autovalores, la dimensión de ese espacio, de cuántos autovectores tengo en cada puntito. Esa es la descomposición del módulo. En su conjunto, donde aquí hay 2, por ejemplo, entonces quiere decir que hay 2 autovalores. Aquí hay 4, aquí hay 7, aquí hay 8. Entonces en cada puntito hay una cantidad de autovalores autovectores con autovalores diferentes, obviamente. Eso, estoy separando la base del módulo por autovectores. Y entonces aquí lo que simplemente me está diciendo es cuál es la dimensión de cada subespacio. Como es un módulo de BERMA, por teoría, y yo ya sé, esas dimensiones de esos espacios van a crecer indefinidamente. O sea, no van a tener ninguna cota, siempre van a ser finitas, pero ellas pueden crecer indefinidamente. Eso es lo que se conoce. Entonces, ¿cómo construir eso? Pueden hacerlo a mano, pero lo que yo hago básicamente pues es imponer las condiciones y pues ir calculando eso, y para eso me sirve el computador. Sí se puede hacer a mano, insisto, pero es mucha cuenta la que hay que hacer. Es extremadamente trabajoso estar haciendo eso, entonces por eso yo a partir de ahí simplemente uso el Matemática o cualquier otro programa que ustedes quieran usar, porque no es una cosa difícil, es simplemente cuentas, no es nada del otro mundo. Estar calculando autovalores y autovectores un montón de veces, eso no es nada del otro mundo. Entonces no quiero perder mi tiempo en estar haciendo cuentas. Y eso, aquí lo que me está mostrando es que cuando cambio los parámetros, cuando cambio las entradas, eso me da conjunto de autovectores diferentes. Esos que aparecen aquí, estas listas de números serían L, R, M, N, S y T, es decir, cuáles son los enteros que tengo que sumarle o restarle al tablero original. Entonces, en base a eso, pues ahí va cambiando los autovectores, ¿ya? Y pues sí, la ventaja es que aquí puedo mostrar la base de autovectores, pero a veces me es suficiente saber cuál es la dimensión, ¿ya? A veces no necesariamente sí lo puedo hacer, pero en el caso del reticulado, pues lo que a mí me interesa más es por lo menos saber calcular la dimensión. Y eso, sí se fija que pues el programa lo hace de manera bastante simple, ¿ya? Eso lo voy a hacer para cada uno de los
de los módulos que tengo, por lo menos de los ejemplos, y eso me va a permitir entender un poquito mejor el módulo. Entonces aquí, a modo de comparación, estaba mostrándoles el reticulado del BERMA, ahora les estoy mostrando el reticulado del peso máximo. Son bien parecidos los reticulados, de hecho, porque uno viene del otro, ¿no? Este viene de algún BERMA. Entonces son parecidos. La diferencia es que aquí, por ejemplo, aquí aparece 0 en la dimensión. Si ven esta línea vertical, ya aparece 1, 1, igual que el BERMA, pero a partir de aquí ya aparece 0 y 0. Entonces, en bastantes puntitos van a aparecer 0. En bastantes. Porque la dimensión también crece, insisto, pero en este caso es acotada. Entonces, en algún momento tiene que parar de crecer. Aquí puede seguir creciendo, pero en algún momento un montón de cosas va a ser 0, o simplemente todas van a ser iguales, como aquí se comienza a ver, que aquí aparece 13 en todo, o 9 en todos. O sea, comienza a crecer la distribución de dimensiones, pero en algún momento se estabiliza. Y eso es lo que voy a ver cuando haga la cuenta aquí en el matemática. Eso es lo que normalmente trato de ver. Esa dimensión. Igual aquí. De nuevo tengo la base del espacio vectorial. No es el problema. Entonces veo que va creciendo. Es claro que va creciendo. Pero en algún momento... si se fijan, pues empieza a disminuir también dependiendo de los parámetros. Y esa es la gracia de hacer esto. Que uno se convence de que en realidad la dimensión es acotada. Y eso es lo que puedo hacer aquí al calcular las dimensiones. Eso nada más. Entonces, moviendo los parámetros, aquí voy a calcular y voy a ver en cada puntito las dimensiones. Esos son dos ejemplos bien claros de módulos simples que son bien diferentes. En realidad son muy, muy diferentes. Entonces, lo que quiero decir que lo que está por detrás del grafo, pues es un módulo. Yo necesito, además de ver que satisfacen las condiciones, qué tipo de módulo él es. Y entonces aquí viene esa pregunta. ¿Qué pasa con ese módulo? Bueno, quité una flecha. Entonces, ¿qué pasó con el reticulado de él? Eso es lo que por aquí me quería mostrar. Que ahora es un poco diferente que el BERMA y que el peso máximo. ¿Por qué es diferente? Porque en la línea horizontal apareció ahora a las dos direcciones. Antes del módulo, las dimensiones solo aparecían a la derecha. Ahora aparecen a la izquierda y derecha también. Perdón, solo a la izquierda o solo a un lado. Entonces, por eso es que es tan importante hacer esas cuentas, pero hacerlas así de verdad y ir calculando esas dimensiones y darse cuenta, bueno, aquí aparece un poco diferente, pero aún así las dimensiones en algún momento van a ser 0. Cuando ven para abajo, las dimensiones son 0 en algún momento. Entonces, no es un BERMA y no es un peso máximo, pero tiene la similitud de que las dimensiones también van a ser acotadas, al igual que el peso máximo, en este ejemplo. Entonces, por eso, bueno, tal vez no es tan sorprendente por el hecho de que el grafo es bien parecido. Este grafo y este grafo son parecidos. Entonces, tal vez no es tan sorprendente el hecho de que sean ambos de dimensiones acotadas. De hecho, donde va a estar la cota en la dimensión es en este pedazo del grafo. Aquí igual ven el tablero. Y lo único que cambió con relación al peso máximo es que aquí en la parte de abajo
apareció un U0. Nada más. Si ven el tablero, aquí en el peso máximo aparecía B1 en la última línea. Y ahora en este de aquí que estoy diciendo es U0. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un nuevo parámetro donde las diferencias entre U0 y B1 y U0 y B2 ya no son enteras. Antes, como era B1, entonces había una diferencia entera. Entonces, por eso es que el grafo es tan diferente. Bueno, no tan diferente, le falta una flecha, pero no es que le falte, porque no hay diferencias enteras. Entonces, está completo el grafo. Este grafo está completo con relación a este tablero. Entonces, el módulo sigue siendo simple, porque ya es otro tablero, pero sigue siendo simple. Y las propiedades son análogas, pero es bien diferente. Entonces, este se puede describir como módulo simple isomorfo a un módulo inducido parabólicamente, le llamamos DSL2. O sea, es un producto tensorial del álgebra completa con un módulo que ya no es de dimensión 1. N es un módulo o un SL2 módulo que de hecho la dimensión como espacio vectorial es infinita. Aunque como subespacio, cada subespacio tiene dimensión 1. Esa es otra cosa interesante que decir de estos módulos. Y eso se mira aquí en el reticulado. Aquí el N sería básicamente esta línea de arriba, donde todos son 1. 1, 1, 1. Es una recta real, digamos así. Es como la recta real, donde cada puntito solo hay un vector. Entonces ese sería el N, como espacio vectorial de dimensión infinita. En el caso del módulo de peso máximo, el N podría ser solo un puntito. Entonces, por eso que no hay nada a un lado del módulo, en esta línea horizontal. Es una semirrecta. Pero todos tienen dimensión 1, igual que el Berma. El Berma aquí, el puntito 1 podría generar todo el espacio. Y entonces solo tiene unos a la derecha. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son propiedades completamente diferentes del módulo y eso pasa por el grafo. Las restricciones son diferentes, un poco diferentes. Y ahora, ¿qué pasa si yo le quito otra flechita al grafo? ¿Qué pasa si le quito otra flechita al grafo? Pues la misma pregunta, ¿no? Defino mi tablero, tengo que adicionar otra entrada o otro parámetro, ¿ya? De tal manera que sea que la diferencia entre U1 y B1 no se entera, entre U1 y B2 no se entera, y entre U0 y U1 la diferencia no se entera también. Entonces, ¿para qué eso? Para saber que el grafo que yo estoy teniendo aquí no le falta nada, está completo, o sea, no faltan flechas. Por eso es que tengo que ponerle así esas restricciones a los parámetros. En general no necesitaría decir que U1 y B1 tienen que ser no enteros. Puede ser diferencia entera. Pero si yo hago eso, si yo supongo que esa diferencia es entera, entonces simplemente ese módulo no sería simple porque estaría faltando alguna flecha. Eso nada más, eso es lo que puede pasar. Y entonces la pregunta, bueno, la base es la misma, pero la pregunta es ¿qué tipo de módulo es? Entonces en este caso es módulo inducido de N, donde N ya no es un SL2 módulo, es un SL3 módulo. Entonces, siempre un producto tensorial, el álgebra por el N, pero el N ahora tiene propiedades muy diferentes a la anterior. Y de hecho, por eso es que el reticulado va a ser diferente. Si se fijan, antes era un reticulado en la parte de arriba, solo había un pedacito, una recta nada más. Ahora, la parte de arriba es todo un plano. Y las dimensiones ya no necesariamente son 1. Ahora pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 20.
Pero eso sí, en el plano de arriba todas las dimensiones van a ser iguales. Esa es la única restricción. Pueden ser diferentes de uno, pero todas iguales y siempre van a ser finitas. Entonces es un poco diferente al reticulado. Para abajo, si se fijan, ya comenzó bastante rápido a estabilizarse las dimensiones. Si lo ven hacia abajo, todos son 8. Entonces, son finitas y acotadas las dimensiones hacia abajo. Entonces, ese es un módulo que es inducido de un SL3 módulo que es denso. El módulo que induce es un módulo denso. Entonces, ahora la misma pregunta para el caso cuando le voy a quitar otra flechita a mi módulo. Aquí le había quitado esta flecha de 3.1 a 2.1. Ahora le voy a quitar esta que falta. 4.1 a 3.1. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? Pueden imaginarse ya lo que va a suceder. Primero tenía una recta, después tenía un plano, pues ahora tengo que tener todo el espacio. Y eso es justamente lo que va a suceder. Que ahora mi reticulado va a ser el espacio completo. Eso es lo que va a suceder en este caso. Aquí. Y eso es lo que va a suceder. En este caso, el reticulado, ya todas las dimensiones son iguales, son finitas y son iguales, pero en el reticulado entero. Entonces, a ese uno le llama módulo denso. Porque denso en el sentido que llena todo el espacio. Aquí el espacio es en 3 dimensiones, entonces está completo el espacio. Entonces, en ese sentido es denso, que en cada puntito del reticulado yo siempre voy a tener autovectores. Es por eso que es denso. Lleno todos los puntitos. En los anteriores no. En los anteriores solo era la parte de abajo, o solo la parte de arriba, o solo un pedazo, o un octante, nada más. Entonces, si se fijan, el hecho de cambiarle flechitas o quitarle flechitas, eso dice muchas cosas. Y hay bastante cosas que hacer para llegar hasta ahí. Aquí es interesante que no importa la relación entre 4.1 y 4.2. Lo que importa solo son estas flechitas. Entonces, pues hasta ahora simplemente no he cambiado esta parte. Simplemente he ido quitando esas flechas y ya se da uno cuenta que pues son bien diferentes las cosas. Ahora, en general yo no sé qué pasa si le quito flechas aquí. No sé qué tipo de módulo es. Así, tan arbitrario no es el trabajo. Igual aquí le impongo otra condición y pues la base pasa a ser así. Eso es lo que significa que el módulo es denso. Entonces, si se fijan, no es necesariamente obvio, o no es, para mí todavía no es tan claro, qué es lo que pasa cuando le voy cambiando entradas al tablero o quitándole flechas al grafo. No sé qué va a suceder al final, qué tipo de reticulado voy a tener. Ese es el problema en abierto. Aquí simplemente yo he trabajado con fijando este grafo a la derecha. Entonces, a la derecha yo podría poner otro montón de grafos, pero no tengo la menor idea qué va a pasar. No he tenido el tiempo para hacer ese otro caso. Entonces, pero aquí, por ejemplo, es ya un poco diferente el grafo, pero es parecido con el Verma. En el sentido, el Verma este de aquí. Entonces, no aquí. A este también hice eso. Fijando este grafo, ahora le quité esta flecha y esta flecha. Entonces son dos grafos. Lo que básicamente se ha trabajado. Y entonces la pregunta de nuevo es simple en el sentido de que le cambié un 0 aquí y 1 aquí, para que las diferencias no sean enteras, satisfaga todo este grafo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tipo de módulo L es? Es simple, pero
ahora las propiedades del denso, el n, va a ser un módulo no sobre una álgebra solita, no sobre un SL2, sino que la álgebra es una suma directa de álgebra. De SL2 suma directa con SL2. Entonces sigue siendo un módulo denso, pero el álgebra cambió completamente. Y eso, insisto, solo por quitarle dos flechitas al verbo. Igual el módulo continúa teniendo espacios de peso de dimensión finita. Continúa así. Pero finita, en este caso, no limitado. Entonces, más o menos así se ve el módulo. Que en algún momento va a ser parecido con es un inducido de SL2 o parecido con un inducido de SL3, pero no es igual porque aquí en los ejes a todas las dimensiones son 1, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Entonces todas las dimensiones son 1. Y en la parte de arriba, si yo lo veo así, no tiene una parte de arriba. Solo tiene una parte de atrás. En la parte de atrás del reticulado, todas las dimensiones son 1. Entonces es un inducido de un módulo en el que todas las dimensiones son 1, pero es la parte de atrás del reticulado el que tiene que ver. Esas son todos 1 y las dimensiones van creciendo hacia adelante. Entonces, una pregunta interesante que se pueden hacer en este ejemplo en particular, si a alguien le gusta esta parte de secuencias, o ha estudiado una parte de secuencias numéricas, entonces en este caso va de 1 a 4, a 10, a 20, a 35, y así sucesivamente. En este ejemplo se puede verificar qué secuencia de espacios es. Y pues se lo dejo como tarea, es una secuencia conocida, interesante, que se puede descubrir y se puede discutir muchas cosas de esa secuencia en particular. Esa es una pregunta así general también. Pues bueno, de los otros, yo tengo esa secuencia de números, ¿qué tipo de secuencia es esa? Tiene propiedades, una secuencia geométrica, aritmética, las que uno más o menos conoce, ¿no? Las que siempre se estudian, la aritmética y la geométrica, pero sabemos que hay un montón de otras, ¿no? Esta es una secuencia en particular bien interesante y bien conocida. Entonces son ese otro tipo de preguntas que se pueden hacer en estos problemas, que tampoco tengo la respuesta. Solo digo que son preguntas interesantes que se podrían hacer y tal vez a alguien le interesa discutir qué tipo de secuencias son estas. De hecho, hay trabajos completos de esa línea y si ustedes descubren una secuencia nueva, entonces pueden publicarla, ¿no? Hay páginas especiales de secuencia y pues mandan ahí, miren, esta secuencia vino de esta cosa, que son un módulo de álgebra de Lie, que tenía que ver con álgebra de vértices, y entonces por eso que la secuencia, no por sí sola, sino porque viene de alguna cosa interesante, pues ahí está. Entonces justifica el por qué esa nueva secuencia estudiar. No sé cuánto tengo, Gabriel. Hola, Oscar, son las 12, es más o menos el tiempo previsto para... Ok. Casi, ¿no? El tiempo previsto son 90 minutos. Listo, ya, solo termino con esto que les quería mostrar nada más en el comentario final, que es la parte de operadores diferenciales para el módulo de Verma. Insisto, es un módulo que se ha estudiado mucho, por muchos años, por muchos matemáticos, para descubrir sus propiedades. Y una de las otras formas de estudiar ese tipo de módulo es por operadores diferenciales. Básicamente es otra manera de entender el mismo módulo, pero ya olvídense de la parte combinatoria que les acabé de hablar. Las fórmulas son completamente diferentes, entonces es otra visión. El módulo es el mismo, el módulo de Verma, pero las fórmulas son diferentes y ahora ya no serían tableros, ya serían polinomios.
El espacio vectorial del módulo es un espacio de polinomios en la variable x, y, z. Y las fórmulas son estas, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen el reticulado para este de aquí, va a ser pues parecido con el que habíamos hecho al principio. Este reticulado original, que era el de Berman. El reticulado va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? Pero la forma de describirlo, la acción y el espacio va a ser diferente, nada más. Entonces digo eso como comentario porque son formas diferentes de trabajar y normalmente a los físicos les gusta más esta parte de derivadas porque son operadores de creación y de aniquilación. Entonces tienen ese sentido de que la derivada aniquila o mata el polinomio, ¿no? Después de derivar un número suficiente de veces, puede ser 0, o si lo multiplican por una variable, entonces están criando un polinomio con grado mayor. Entonces, nada, solo un comentario que sería otra línea de investigación que estoy comenzando ahorita a comenzar a trabajar de esa otra forma, con operadores diferenciales, que son otras realizaciones interesantes y que tienen a ver con más geometría. Esa es una visión más geométrica de álgebras de Lie. De hecho, existen grupos de Lie y hay gente, geómetras, que trabajan en esa línea. Entonces, son los resultados diferentes, digo, y pues tiene sus pros y sus contras. Nada, era eso lo que les quería comentar y agradecerles por la paciencia, ¿no? Muy bien. Pasamos a un breve espacio de preguntas o comentarios. ¿Alguna participación de la audiencia? Toda participación es bienvenida. Si no hay preguntas, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿A cuánto las clases de portugués? No, no, bueno, ahí Perdón la mentalidad de tiburón, ¿verdad? Creo que si nuestra audiencia está poniendo atención, claramente la ponencia fue desarrollada en ese idioma, ¿verdad? Entonces, solo por curiosidad, por si alguien de los jóvenes que nos escucha se pregunta cómo será estudiar o trabajar en Brasil, ¿qué tan difícil es el portugués para nosotros? No, no es nada difícil. De hecho, al principio sí suena extraño y uno no entiende muchas cosas, pero rápidamente, un par de meses y ya te están entendiendo. Aunque sea en portuñol, pero te están entendiendo. ¿Te entiende? Rápidamente, sin haber estudiado nada. En la calle uno aprende bastante fácil. No es como el inglés, vaya, no es como ir a Estados Unidos sin haber estudiado nada de inglés y vas a entenderle. No, aquí sin estudiar nada, algunas cosas le entendés. No tomaste clases de ningún tipo. Pues hice un curso básico de portugués, básico para extranjeros, nada más, como un mes o 2 meses. Pero lo interesante es que para los latinoamericanos el curso es básico, intermediado y avanzado. Sí. Son 3 cursos para los latinoamericanos, porque todos hablamos español. Pero cuando es un coreano, cuando es un japonés, ellos tienen como 10 cursos de portugués. Claro. Y aún cuando ya están en el segundo año, en el 10º curso de portugués, todavía no han aprendido a hablar. O sea, es bien interesante eso de que a ellos sí les cuesta demasiado. O sea, sí, si no hablas español, es demasiado difícil para la mayoría entender el portugués. Es extremadamente difícil. Entonces, no, nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. Sí, de acuerdo. Bueno, es interesante. Creo que hay ciertos, no estereotipos, sino simplemente en desconocimiento. Creo que un estudiante o alguien como yo podría decir, no sé nada de portugués, pero todo ese
todo ese trabajo y esa cultura no es accesible por la barrera del idioma, pero al parecer es mucho más accesible de lo que parece. Sí, sí, de hecho sí. Hay mucha gente aquí que hace el esfuerzo de hablar español. Dicen ellos que hablan español, pero pobrecito, no, no. Pero al menos lo intentan entender Sí. a uno, le tienen paciencia. Sí, en eventos anteriores, pues al interactuar con profesores de la UFAM, ¿no? Bueno, algunos de ellos hablaban muy bien español, pero no, bueno, como te decía, pues hay personas que me imagino que son muy buenas hablando español, pero en promedio, ¿verdad? Como que sí, por ejemplo, yo recuerdo en Río de Janeiro, ese acento es un poquito intimidante y quedé traumatizado por eso, pero... Sí, no, es que Carioca habla bien, bien Ajá, rápido y bien diferente. No, no, ajá. ellos Sí, hablan más sí, o menos el portugués de Portugal. sí. Ese es el Bueno, problema. pero en fin, solo, bueno, así un comentario no tan al azar, bueno, también podría ser ilustrativo para aquellos que persistan en su interés, que haya referencias en este idioma o en general alguna actividad científica desde Brasil, creo que sería, valdría la pena tenerla en cuenta, ¿verdad? Para todos. Eh, y bueno, no sé si parece que no hay más comentarios. Si gusta, vamos dando poniendo el punto final. Voy a cerrar la grabación. Ok. Sí.